Es rico. Y yo siento que con la comida pasa lo mismo. Sí, y tú sabes qué es lo interesante de la comida, que en una relación con una persona puede ser que la gente realmente tenga cosas malas, Ujú. pero en la comida habitualmente no es así. La No, comida no tiene porque... nada, sino es el modo en el que tú percibes la ujú. comida por alguna Y razón. el significado que uno le da a cierto tipo de comida El y cómo me lo significado. comí, por qué me lo... Sí, el significado es muy importante. Yo siento que es muy importante sobre todo porque comer no es nada más comer. Ujú, Alimentarse bien, entre comillas, no es nada más alimentarse bien. Hay un significado muy importante que fue, que creo que realmente lo hemos hablado a través de todo el episodio, que ujú, es cómo yo me doy amor un poquito con la comida. ¿Cómo yo recibo ese amor? Yo lo ujú. recibo bien, yo me doy el permiso o yo mantengo cierta distancia. Y como que me lo voy a comer, pero nada más me como la mitad o me lo como, pero después hago alguna marrulla por ahí porque no quiero eso en el medio. Es como que... Sí, y yo creo que lo importante es entender que la comida no puede ser el centro de nuestra vida, ni la comida ni nuestro físico, que ujú, nosotros somos seres integrales y cuando nosotros nos restringimos solamente a vernos como, ay, estoy muy gordo ujú. o la gente me va a querer por cómo yo me veo, ahí hay un problema muy serio. Hay un problema muy serio, sí. Y ese problema tiene que ver con nosotros, no Ujú, tiene que ver con la comida. O sea, lo que nos, se manifiesta a través de la comida, pero nos está diciendo algo más que tiene que ver ujú. Está con dando otro, un nosotros. mensaje de algo más profundo. Y eso es realmente lo que nosotros tendríamos que revisar. Ujú, ¿Qué es lo que nos está diciendo el modo en el que nosotros comemos? A mí, por ejemplo, me pasó algo que no tiene que ver con la comida, pero que para mí ha sido muy significativo y ha sido muy reciente y por eso lo quiero resaltar, que yo fui al odontólogo y mi odontóloga me dijo que yo me estoy cepillando demasiado duro y estoy haciendo que mi encía se me retire. Y wow, yo me puse a decirme, Hamlet, ¿qué te está diciendo esto de tu propia vida? De que es que tú estás llevando la vida muy, muy rápido, que tú tienes tanta presión al hacerlo. Entonces, a las personas que tienen un conflicto con la alimentación, pues yo los invito a hacer un abordaje similar, de que se pongan a ver desde dónde es que nace ujú, esta historia y que trabajen esa historia, no el aspecto de la comida, porque ahí es donde voy. ujú, Si nos vamos a decirte que ahí está, si el aspecto está en la comida en sí mismo, tendremos que trabajarlo desde la comida con un nutriólogo. Es decir, si usted no puede comer algún carne, tipo por de ejemplo. alimento, pues lo vamos a ver con el nutriólogo que tendrá que darte una dieta específica porque tú no tienes un trastorno alimenticio per se por aspectos psicológicos de autoimagen. Ujú, Pero si el aspecto tiene una connotación desde cómo tú percibes tu físico o cómo tú te sientes por tu historia, entonces ahí sí lo tenemos que trabajar desde un abordaje psicológico que parecería que tiene que ver con la relación con la comida, pero tiene que ver quizás con la relación que nosotros tenemos con los demás o la relación que tenemos con nosotros mismos respecto a cómo nosotros nos sentimos con nosotros o con nuestra historia. y en base a eso, entonces yo creo que tengo la pregunta que yo tengo rato preguntándome y que creo que puede ser como ya el desenlace de este tema que hoy ha sido súper interesante. ¿Qué medidas yo puedo tomar para tomar acción una vez ya yo tengo identificado que la manera en la que yo me estoy relacionando con la comida o con como sea no es saludable? Bueno, yo hice un pequeño esquema, digamos, de lo general que le recomendaría a todo el mundo, pero yo creo que desde la historia de cada quien será distinto. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la escritura, que nosotros hablemos relacionado a esos aspectos que nosotros tenemos sin sanar, si es que son aspectos que tenemos sin sanar. Si el aspecto tiene que ver con el físico, muchas veces la distorsión puede llegar a ser muy grave y nosotros necesitamos realmente ayuda de alguien más que nos deje ver que nosotros no nos vemos tan mal como nosotros esperamos. Entonces, en ese caso,
necesitamos amigos reales, necesitamos una red de apoyo, necesitamos una familia que esté ahí, que nos diga, tú te ves bien, pero no te ves bien físicamente, sino todo lo demás. Tú eres inteligente wow, tú sí. Tú eres gracioso, tú sí eres dulce. Exacto, yo por ejemplo que decía que me gusta el arte, de que me digan, wow, tú dibujas lindo, cosas así que te hacen ver que el valor tuyo como persona no radica meramente en cómo tú te ves, sino que tú eres un ser más integral. Si el caso está porque el abordaje a veces es amplio. A veces la gente solamente es el síntoma de una familia enferma y eso habría que verlo también. Eso yo creo que cabe hasta para tema de otro episodio porque eso sí es un tema complejo. Dicen muchas veces que el más bueno de la familia es el que se enferma. Y que hay que trabajar la familia completa para poder trabajar, digamos, a la persona, porque esa persona mantiene la homeostasis o el funcionamiento de la familia, porque tú dices, mis padres se van a divorciar, me enfermo, y al enfermarme se van a mantener juntos. Entonces habría que ver, por ejemplo, si es desde ahí, si la persona es solamente el síntoma de una familia que tiene problemas, o si el aspecto está relacionado a su historia, al vínculo que tiene, por ejemplo, con sus padres, o si hay patrones culturales mal aprendidos, sí, y si la gente no ha aprendido a conocer su cuerpo, a saber cuándo tiene hambre de verdad, cuándo no la tiene, porque increíblemente, por ejemplo, la Coca-Cola tiene acidulante y tiene algunas sustancias que si tú te bebieras la cantidad de azúcar que tiene una Coca-Cola de modo regular, tú vomitarías. Pero estas sustancias impiden que tú lo hagas y uno se acostumbra a no darse cuenta, a engañar el organismo de un modo u otro y creo que tenemos como el abordaje principal de cualquier trastorno alimenticio, sobre todo si está relacionado hacia un peso mayor, es conocer nuestro cuerpo, dejar que nuestro cuerpo nos hable y cuando nuestro cuerpo quiera comer, comer. Cuando nuestro cuerpo diga está satisfecho, está satisfecho. E identificar si esa hambre que nosotros tenemos es emocional o si el hambre que nosotros tenemos es hambre real, que es muy, muy simple. A veces la gente me dice que cómo uno identifica el hambre real de esa hambre emocional. El hambre emocional suele ser como más puntual, más específica, suele tener un interés en chocolate de tal tipo y cosas así. Yo quiero un helado de tal cosa, eso me pasa con mucha frecuencia. Exactamente. Y digo emocional no solamente desde la historia, sino a veces la gente puede tener situaciones puntuales en el momento que pueden llevarlo a tener tanto comer como restringirse, porque ahí es donde voy, que es la relación con la comida, no es comer, sino a veces es, tengo mucho estrés laboral, no voy a comer, o voy a beber café, o voy a comer en exceso. Esa es la cosa. Bueno, yo a eso le agregaría, aparte de obviamente la honestidad, porque de repente se hace incómodo admitir que uno tiene esa situación. Nadie quiere verse en ese tipo de zapatos, por ejemplo. De reconocer que yo estoy haciendo algo que me está enfermando y que potencialmente me puede hacer mucho daño. Pero no es otra cosa, sino yo. Entonces, aparte de la honestidad, también yo le agregaría identificar esos patrones, como tú mencionaste, y poner atención y aprender a fluir. Yo creo que yo me quedo con eso. Sí, en eso de fluir, pues hay algunas cosas que yo creo que nosotros, que ya no es psiconutrición, quizá hay como un poquito de inteligencia a la hora de comer que a mí me gustaría destacar un poquito. Hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta. ¿Cómo qué? Desayunar. Desayunar es sumamente importante desde la perspectiva psicológica como biológica. Mucha gente
hace una dieta bastante interesante, que es voy a dejar de desayunar y voy a dejar de cenar. Y solamente voy a comer. Qué aburrido. Y cuando comen, acaban con la nevera. Claro, ese porque día. esa hambre vieja guardada, eso es terrible. Horrible. Exacto. Entonces, un aspecto fundamental es ese, es comerse toda su comida, que habitualmente deben ser 5. Ustedes hablaban, por ejemplo, de que algunas personas calendarizan como la comida, que tienen como un horario y después lo siguen. Yo creo que no hay que ser demasiado estricto, pero sí uno puede llevar un patrón general de alimentación, sabiendo que por lo menos las comidas fundamentales no pueden perderse, sobre todo el desayuno. ¿Por qué? Porque imagínense, nosotros estamos en ayuno desde la noche y estar hasta las 11, 12 del otro día es realmente muy fuerte para nuestro organismo. Entonces, no, y el daño que hace eso, porque ese jugo gástrico ahí comiéndose el estómago. Exacto. Y ahí nosotros le decimos a nuestro cuerpo sobre el aspecto de la disponibilidad. Nosotros le decimos a nuestro cuerpo lo siguiente: no hay comida. Tienes que comer todo lo que veas ahora porque tú no sabes cuándo va a haber otra vez. Así que acaba y ahí vienen los tracones. Acaba con el mundo. Exacto. Entonces, cuando tú unes ese cuerpo, hablándote el cuerpo, diciéndote tienes que comer. Y esa mente que dice, no voy a engordar, es fuerte, porque esa pelea entre ambos termina acabándolo a los dos, ¿verdad? Porque los dos son uno, pero sobre todo acaba el cuerpo, porque el cuerpo se resiente, llega sí, un punto que ya no da para atrás. Y él te está tratando de ayudar. Eso es lo interesante, pero nosotros no lo escuchamos. Entonces hay algunos aspectos adicionales que yo diría. Por ejemplo, aspectos como el celular. Debemos tratar de dejarlo a un lado, porque nosotros no estamos concentrados en el aspecto de la comida. Y eso puede hacer que nosotros comamos más. A veces nosotros nos ponemos, por ejemplo, a ver YouTube en la computadora o lo que sea, y tenemos alguna comida al lado, y tú ves que la comida de repente desaparece. Y tú dices, oh. Y tú ni cuenta te diste. Claro, entonces, ¿qué ocurre con eso? Que muchas veces nosotros no la comemos muy rápido, que esa es otra de las recomendaciones que te diría. Debemos aprender a comer, en el sentido de que tenemos que masticar lo suficiente. Por la presión que tiene la vida, de que vivimos súper rápido, hay que llegar a la universidad, hay que llegar al trabajo y todo esto, nosotros simplemente tragamos y ya. Y no le damos al cuerpo el tiempo suficiente de que él diga, esta persona está comiendo, y que active el mecanismo de saciedad que diga, ya, tienes que parar. Entonces eso es un aspecto fundamental. Yo te diría que nosotros tratemos como de tener un ritual, sería de cuáles cosas nosotros hacemos cuando comemos. Y si nosotros seguimos ese ritual de modo repetitivo, que tiene que ver con esto que te digo, de dejar el celular y todo esto, y escuchar nuestro organismo, paulatinamente los trastornos desaparecen. Hay otros aspectos que son externos, que sin duda nosotros también debemos tener en cuenta, como por ejemplo las personas a las que nosotros seguimos y las personas de las que nosotros nos rodeamos, porque realmente si yo sigo siempre modelos de Victoria's Secret súper editadas a través de las redes sociales, pues la cosa se va a volver compleja, porque venden una perfección que muchas de esas modelos inclusive han dado entrevistas de que ellas no son tal y como aparecen ahí. Entonces es un trabajo más extenso también desde el exterior, porque yo no te puedo decir que las demás personas no nos influyen. Decir que yo voy a seguir, porque ya yo tengo el factor de riesgo de que ya yo tengo un conflicto con la comida, y si yo te digo, yo voy a seguir todavía a todos estos instructores de gimnasio y yo no voy a tener problema con la comida, eso no es tan cierto. Uno debe eliminar ese grupo de personas y buscar relaciones que sean más sanas. Es como una persona que sea alcohólico, que de algún modo, aunque es una adicción, tiene un poquito de trastorno alimenticio, por decirlo así, aunque no es un alimento.
que se rodee de borrachones. Sí, de